Hermanos, hemos estado estudiando por medio de las transmisiones de internet y de hecho, no sé si recuerden que en días pasados nuestro hermano Valentín nos hablaba de la armadura del cristiano. ¿Quién se acuerda? Nos decía que tenemos que portar el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada, que es la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, y las sandalias, que son el calzado para el apresto del evangelio. Amén. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí todos de acuerdo? Pero hoy yo les voy a hablar de otra cosa. El vestuario. ¿Por qué nos vestimos, hermanos? Para cubrirnos, ¿verdad? Para guardar nuestra intimidad. ¿Estamos de acuerdo? Hoy les voy a hablar de algo que a mí me parece muy interesante. Les invito a que vayan al Éxodo 28, versos 2 y 4. Éxodo 28, versos 2 y 4. Cuando lo tengan por ahí, gritamos un amén y un hermano valiente o una hermana valiente que venga a leerlo, por favor. Éxodo 28, 2 y 4. La palabra del Señor dice así. La palabra del Señor dice así: las vestiduras de los sacerdotes. Bueno, aquí tiene un título. Y dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y el 4 dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. El Señor le dice a Moisés, le da una indicación muy específica: harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano. ¿Para qué, hermanos? Para honra y hermosura. Estas son las vestiduras sacerdotales, ¿ok? Son para honra y hermosura. Estas vestiduras serán pectoral, efod, manto, túnica bordada, la mitra y el cinturón. Estas vestiduras serán sagradas para los sacerdotes. Yo te invito ahora que vayamos a Éxodo 9. Aquí mismo, en el verso 9 vamos a hablar un poquitito de estas vestiduras que eran ¿para quién, hermanos? Para los sacerdotes. Aquí mismo, en el verso 9, te pido un favor, Carlita, ¿lo puedes leer? Ahí mismo, 28, 9, del 9 al 12. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones. ¿El 15? Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. 16. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Nos dice este pasaje que el sacerdote iba a llevar los nombres de quién en las sombreras, de los 12
patriarcas, 6 y 6. Y alguien dirá, ¿y por qué en las sombreras? Fíjense que hace mucho tiempo yo acudí a un curso de rescate y salvamento. Y en esos cursos, cuando hay una tragedia, obviamente hay personas que están inconscientes y hay varias maneras de cargarlas, pero hay situaciones en que el espacio es muy reducido y tú tienes que pasar entre escombros con una persona herida o que está inconsciente. ¿Qué es lo que haces? Ven, Paquito, tantito. Bueno, con permiso, Carla. Cuando la persona está inconsciente, vamos a suponer que él está desmayado. Y a veces el bombero no es muy grande o el rescatista no es muy grande. Yo no sé si recuerden que aquí en México hubo un rescatista que le decían La Pulga, que era un hombrecito así chiquitito, chiquitito y flaquito, flaquito. Pero cuando el sismo del 85 él pasaba por en medio de los escombros gracias a su estatura. Entonces muchas veces cuando la persona está inconsciente, tienes que buscar algo, con tus manos, júntalas. Ahorita no lo voy a amarrar, Tienes que buscar algo para amarrarlo. Gírate tantito de costado. Y tú lo que vas a hacer, como rescatista, tantito Raúl, ven. Como rescatista lo que vas a hacer es meter tu cuello. Aquí, mete esta. Una nada más, una nada más. ¿Está abajo? No, está abajo. No, tú con esta vas a avanzar en el suelo. Entonces tienes que liberarlo de tal manera que la puedas. Tú vas a apoyarla en la… Se supone, esta es la posición en la que tú vas a avanzar, con esta mano vas a ir avanzando, debes de tener a la persona amarrada de las manos para poder remolcarla con tus hombros. O sea, con tus hombros tú vas a rescatar a la persona, tus manos van a ir moviéndote y vas a ir arrastrando a la persona en tus hombros. Ya, gracias. ¿Qué pasa? Nuestros hombros son muy fuertes. Yo no sé si les ha pasado que cuando tenemos que cargar una bolsa y la traes en la mano aquí, ya sientes que se te va, ¿no? Sin embargo, te la pones en el hombro y la puedes llevar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Nuestros sacerdotes llevan el nombre del pueblo grabado, ¿en dónde? En sus hombros. Y son los responsables de presentarnos ¿dónde? Delante de Dios, nos dice el texto. Pero también nos dice en el verso 21 que se hace el pectoral, el cual va a llevar las 12 piedras, que son los 12 hijos de Jacob, aquí en el pecho. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote es responsable de llevarnos en donde más, aparte de en sus hombros, en su corazón. A esta pequeña reflexión yo le puse por nombre el corazón del pastor. ¿Qué es un pastor? Etimológicamente hablando de la palabra como tal, es una persona que resguarda rebaños, que cuida las ovejas, o borreguitos, o corderos, o cabritas, cuida los animales, eso es un pastor. El primer pastor que la Biblia nos habla fue ¿quién? Eran dos hermanos. El primer pastor fue Abel y el que cultivaba el campo era Caín, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el ser pastor viene desde el principio, digámoslo así, y el papel del pastor era ¿qué? Resguardar los rebaños de una comunidad. Te invito a que vayas en tu Biblia a Juan 10. Juan 10, vamos a leer del 1 al 6. Hermano Sergio, ¿me podría ayudar a venir a leer? Vamos a leer Juan 10, del 1 al 6 y del 11 al 16. Son dos pasajes, ahora sí que en el mismo pasaje nada más es del 1 al 6 y del 11 al 16. Entonces ya quedamos que el pastor es el que cuida las ovejas, ¿va? Juan 10, del 1 al 6. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este
abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado afuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén, gloria a Dios. Anteriormente, en el tiempo que nació Jesús, las ovejas eran pequeños rebaños y lo que hacían era construir un corral grande. El objetivo era que, porque incluso el día que nació Jesús, los pastores estaban por allá con las ovejas, ¿están de acuerdo? Fue donde los ángeles se les aparecieron y les dijeron que el rey había nacido. Entonces, los pastores tenían un redil, pero vamos a suponer que ahí estaban las ovejitas que tenía la hermana Cande, estaban las ovejitas de la hermana Tere, estaban las ovejitas de la hermana Mago. Entonces, el pastor, y eso yo lo vi con mi abuelo llegaba al lado de su corral y empezaba a gritarles Camilo, Pánfilo, Romitilo, Rosita, y sus animalitos salían corriendo haciéndole ¡bé! Yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque conocían la voz de su pastor y el ganado de mi primo se quedaba en el corral. ¿Por qué? Porque no era su pastor. Aquí nos dice, oyen otra voz extraña, pero no le reconocen porque no es su pastor. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el Señor Jesús es el buen pastor. Él nos dice que el portero le abre ¿a quién? ¿A cualquiera? Le abre al pastor de esas ovejas. Él las llama y ellas corren al encuentro de su pastor. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Y también el Señor Jesús nos dice aquí una parte, fíjense que esta forma parte de la misión que tú y yo tenemos como cristianos. Dice, hay otras ovejas que no están en el redil, pero que voy a llamar. Eso es, el Señor ya está ahí revelando la misión del evangelismo. Ya nos está encomendando que nosotros tenemos la responsabilidad de ir a llamar a las demás ovejas que no están en el corral. ¿Estamos de acuerdo? También nos dice el Señor, el asalariado huye. ¿Por qué huye el asalariado? Porque ve un riesgo y la verdad dice, pues no son mis ovejas, ya si se las come el lobo, si se las come el león, no pasa nada, pues no son mías. En cambio, David, cuando era pastor de ovejas, peleó ¿contra quién? Contra un león y un oso para defender ¿a quién? A las ovejas. ¿Estamos de acuerdo? Yo le puse este tema, el corazón del pastor. Ya les dije que nuestro pastor es responsable de llevarnos, fíjense qué carga tan grande, llevarnos a cada uno de nosotros delante del Señor en sus hombros. Qué fuerza debe de tener nuestro pastor y en su corazón, y por eso le puse el corazón del pastor. Nos dice este texto, el pastor va delante de su pueblo guiándolo, mostrándole el camino. ¿Ustedes creen que nuestros pastores no oran por cada uno de nosotros? Las cargas que cada uno de nosotros traemos, créanme que muchas veces ellos se las echan en los hombros, se las echan en la espalda, se las echan en todos lados por sacarnos adelante. Los pastores buscaban el agua y los pastos
para que sus ovejas estuviesen nutridas. Nuestros pastores nos alimentan por medio de la palabra. Te invito a que vayas a Efesios 4. Por medio de esa palabra nos aconsejan, nos protegen. Efesios 4, 11 al 16. Por medio de esa palabra nuestros pastores nos aconsejan, nos educan, nos guían, van formando en nosotros un espíritu que es de acuerdo a lo que el Señor desea para su pueblo. Efesios 4, del 11 al 16. ¿Algún valiente, alguna valiente? Hermana, por favor. Efesios 4, del 11 al 16. Acá, hermana, por favor. Es que si no, no se oye, disculpe. Miren, ¿a dónde me quiero dirigir con este texto? Nuestros pastores tienen la carga de nosotros, pero el Señor encomendó el cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia, encomendó diferentes funciones a cada uno. Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, utilizando con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, creceremos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan fuertemente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra del Señor nos dice que cada uno está constituido de diferente manera. Unos son apóstoles, profetas, sacerdotes, maestros, evangelistas. Pero también nos dice que la misión de esta división es para que todos seamos edificados, para que lleguemos a la altura del varón perfecto, que nuestras obras nos acerquen a Jesús. Una de las funciones de nuestros pastores es alimentarnos, aconsejarnos, protegernos y que todos formemos parte del cuerpo de Cristo. Imagínense que de pronto el piecito, porque el pie pues tiene su función, nos ayuda a caminar y a sostenernos, pero imagínense ustedes que de pronto el piecito dijera, no, ya no quiero ser pie, ya me cansé porque tengo que andar cargando a Alicia todo el tiempo, hoy quiero ser mano. ¿Podría yo escribir con mi pie de buenas a primeras? No, porque la función de mi pie es sostenerme y llevarme, ¿verdad? Imagínense que yo quisiera enhebrar una aguja, pero mi ojo dice, ay no, yo no quiero ver eso. Tengo las manos, pero ¿podría hacerlo? No tan fácilmente, porque necesito la visión para enhebrar la aguja. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene una función específica. Y la función de nuestros pastores es guiarnos, protegernos. Si uno de nosotros es herido, ¿qué va a hacer nuestro pastor? ¿Alguno de ustedes ha llegado en algún momento herido y buscar el abrazo de nuestro pastor? Nadie le ha dicho al pastor, estoy mal, algo traigo. ¿A nuestra pastora alguien se lo ha dicho? Te lo dejo para que lo leas en tu casa. El pastor cuida de las ovejas. En Mateo 12:11, él si tiene una oveja herida, la venda. Y si una oveja se le pierde, deja las ¿qué? Deja las 99 ovejas y va por la que se le perdió. ¿Sí o no? Entonces, nos estamos dando cuenta, yo no voy a entrar mucho porque en verdad es muy amplio, pero
veamos todo el peso y todo el valor que tiene la función de nuestros pastores para nosotros, para nuestra edificación. Es lo que quería dejarles en su corazón, pero también quiero hablarles de los deberes cristianos de nosotros como congregación hacia nuestros pastores. Te invito a que en tu casa leas Hebreos 13:1, pero necesito que alguien me ayude a leer Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17. Hebreos 13:1 nos habla de lo que es los deberes cristianos. Te invito a que tú en tu casa lo leas, y lo medites, pero hoy necesito que alguien me ayude a leer Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17. Miren que yo no soy de dar muchos textos, pero en verdad este tema es tan apasionante y tan amplio y te lleva de uno a otro, y ay, en verdad que yo me quedé fascinada con este tema. ¿Alguien? Hebreos 13:7. Vas de nuevo, Carlita. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ya escuchamos, acordémonos de nuestros pastores que nos hablan la palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo hoy les voy a decir que a mí me impacta mucho el testimonio de nuestros pastores cuando Marcos tenía leucemia. Cuando Marcos tenía leucemia, el pastor nos ha hablado de que él en algún momento se rindió al Señor y le dijo: si te lo vas a llevar, llévatelo. Y si lo vas a dejar, que sea para servirte. Eso, hermanos, se llama fe. Poner a tu hijo en el altar. A Abraham el Señor le pidió a su hijo y le dijo: lo vas a sacrificar para mí. Y Abraham fue y llevó a Isaac al altar. Y yo veo la fe de nuestros pastores, porque él dijo: si lo vas a llevar, es tu voluntad. Y si lo vas a dejar, es tu voluntad. Esa fe es lo que nosotros debemos de imitar. Cuánta fe hay en el corazón de nuestros pastores, con cuánta fe oran por ti, por mí, por cada uno de nosotros, con cuánta fe hacen obras por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y luego nos dice en el verso 17: obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan, ¿por qué? Porque velan por vuestras almas. Hablábamos de que Él nos aconseja, nos protege. Nuestros pastores velan por nuestras almas, y velan por nuestras almas como quienes han de dar cuentas. O sea, mi pastor también va a rendir por mí. Y yo, que soy medio cabrita, mi pastor me puede decir: hija mía, mira, ven, esto no es correcto. Pero yo soy medio cabra y sí, pastor, ay, ajá, ese pastor, yo no sé por qué me anda diciendo esas cosas. Ay, el pastor. No, aquí nos exhorta a que obedezcamos y a que no nos quejemos, porque dice aquí: no te quejes. Tomemos, cuando nuestros pastores de alguna manera nos corrigen, tomémoslo de la mejor manera, porque lo hacen para edificarnos. ¿Sí? Amén. Y luego dice en Primera de Tesalonicenses 5:12, te invito a Primera de Tesalonicenses 5:12. Ya para no tardarme tanto, le voy a dar lectura.
Dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Os ruego que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y los presiden y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. El Señor, desde el principio de los tiempos, cuando le pide a Moisés que levante sacerdotes, le dice, bueno, el pueblo, a los sacerdotes van a estar consagrados a mi servicio. El pueblo tendrá que sustentar sus necesidades. ¿Están de acuerdo? Porque una parte de la ofrenda era para ser quemada en el altar y otra parte era para los sacerdotes. Lo mismo nos dice, esto lo pueden leer ustedes en Números 12, 1 al 19, leando en casa porque ya tenemos el tiempo muy encima. En Levíticos 2:23 el Señor habla de las ofrendas, y Salomón en el versículo 27, versos 18, 23 y 27, también nos invita a que velemos por nuestros pastores, que les sirvamos, que los protejamos y que les demostremos nuestro amor. Pero fíjense que yo quiero irme ahorita a otra parte, al Éxodo 17, 10, 12. Éxodo 17, 10, 12. Quien tenga el texto aquí, si necesito que alguien me ayude a leerlo. Éxodo 17, 10, 12. Bueno, yo vi que Paco levantó la mano, así que Éxodo 17, 10, 12 nos va a hacer favor de leerlo nuestro hermano Paco. Amén, gloria a Dios. La palabra dice así. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Amén. En este pasaje, el pueblo de Israel va a pelear contra Amalec, pero el Señor le dice a Josué, que fue el encargado de la pelea, tú vas a ir a la batalla, pero mientras tanto, Moisés tiene que estar en la cumbre orando al Señor con la vara en sus manos. ¿Ustedes creen que la vara del pastor pesara? Eran varas de madera maciza, no eran un palito así delgadito. Y pues tenerla mucho rato arriba es cansado. Cuando subimos las manos a veces nos cansamos, ¿verdad? Y eso que no tienen peso. Imagínense estar sosteniendo la vara. Y la vara era la autoridad que el Señor le había dado a Moisés para liderar al pueblo. Y dice la palabra que cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, la batalla le empezaba a ganar el ejército de Amalec, el enemigo. Y entonces Hur y Aarón toman la decisión de llegar. Ven Paquito y ven Carlita. Vamos a suponer que Paquito es Moisés y está orando, pero ya se cansó muchísimo. En verdad ha sido pesado tener la vara de autoridad que el Señor le dio para estar peleando la batalla por su pueblo. Se empezó a cansar y empezó a bajar las manos. Y entonces llegaron Hur y Aarón y empezaron a sostener las manos de Aarón y lo sentaron en una piedra para que él pudiera mantenerse, pero jamás tocaron la vara de autoridad que tenía el sacerdote. Entonces, nosotros como pueblo
tenemos responsabilidades en relación a nuestros pastores. Tenemos que acordarnos de ellos, oremos por ellos, obedezcámoslos, reconozcamos la labor que ellos hacen, ayudémosle a cubrir sus necesidades, seamos leales a nuestros pastores, seamos esa ayuda que los sostiene cuando ellos están cansados, jamás tocando la autoridad que ellos tienen, porque ellos son los que dan cuenta por nosotros delante del Señor. Ellos son los responsables de llevarnos delante del Rey. Entonces, yo con todo esto que leí, me pregunto, ¿cómo es el corazón del pastor? ¿Tú te has preguntado qué tiene que haber en el corazón de mi pastor para que pueda él cumplir con todo el cuidado que debe de tener por mí? ¿Qué debe de dominar en el corazón de mi pastor y de mi pastora para que puedan ser los que cuidan a las ovejas? ¿Qué debe de haber en el corazón de mi pastor y mi pastora para que sean los que me aconsejan, para que sean muchas veces los que me sirven, los que me protegen? ¿Qué debe de haber en mi corazón respecto a mis pastores por todo el trabajo que ellos hacen por mí? Porque muchas veces hay situaciones de las cuales nosotros somos bien conscientes y venimos a nuestro pastor o a nuestra pastora y les externamos o pedimos ayuda en oración y ellos nos cubren como si fuéramos así sus pollitos, extienden sus alitas y piden oración con toda la congregación. Pero hay batallas que muchas veces nuestros pastores están lidiando en privado por cada uno de nosotros. Hay batallas que tú no sabes, mi hermano, pero el don profético, los dones que el Señor ha revelado en los corazones de nuestros pastores, les hacen ver y ellos están peleando en privado por ti y por mí. Entonces, esta mañana yo te invito a que conozcas el corazón de tu pastor y de tu pastora, que son corazones llenos de amor, que son corazones llenos de la sabiduría de nuestro Dios, porque no es la sabiduría humana, es todo aquello que el Señor ha querido derramar en ellos, porque fue nuestro Padre Celestial el que les puso ese cargo, y que asumamos como congregación cuáles son nuestros deberes en relación a nuestros pastores, a nuestros siervos, pero jamás toquemos la vara de autoridad que el Señor ha delegado en sus manos. Yo te invito a que te levantes y vamos a orar por nuestros pastores. Hoy nuestro pastor está cumpliendo, fíjense, yo les hablaba del amor. Nuestro Dios dijo, te doy un mandamiento. El principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios, ¿estamos de acuerdo? Con todo tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y dijo, y yo les doy un mandamiento nuevo, que améis, ¿cómo? Améis los unos a los otros, que ames a tu hermano como a ti mismo. No dijo que lo ames menos porque es menos que tú, que lo ames con el amor que tú te tienes a ti. Y hoy nuestro pastor está fungiendo esa función de amar a los demás. Hoy fue a presentar ofrendas a poblaciones que muchas veces nadie se acuerda de ellas. Gracias a tu labor, gracias a tu donativo, nuestro pastor, pero el corazón de nuestro siervo fue ir a presentar esa ofrenda. ¿Y tú crees que nuestro pastor no se cansa? ¿Tú crees que nuestra pastora no se cansa? Entonces hoy yo te invito a que tú levantes las manos de nuestros siervos, a que tu mano se extienda hacia ellos y oremos y le digamos: bendito Padre Celestial, tú eres poderoso, eres grande, eres fuerte, Señor.
te rogamos esta mañana que tu espíritu de poder descienda sobre tus siervos, mi Dios. Estás con ellos, nunca los has dejado. Mas hoy te rogamos porque sigas acampando alrededor de ellos, mi Dios, porque tú sabes las batallas que luchan con cada uno de nosotros como ovejas, mi Dios. Sigue abriendo su mente, sigue depositando tu sabiduría, mi Dios, en sus corazones y en su vida, Padre bueno. Sé tú su fortaleza, mi Dios. Y hoy, mi Dios, nos ponemos delante de ti como Uri y Aarón, a levantar los brazos de nuestros pastores, Padre mío. Que seas tú, mi Dios, ministrando en su vida, Señor, sé su fortaleza. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por su vida. Tú sabes todo aquello por lo que han pasado, Padre mío, y los ataques han sido terribles. Pero ha sido así porque tú tienes un propósito enorme para la vida de nuestra pastora. Tienes un propósito inmenso para la vida de nuestro pastor. Te ruego, Señor, que cuando vengan los momentos difíciles, tu Santo Espíritu esté con ellos. Sea su fortaleza, Padre mío. Que con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, puedan levantarse, Señor. Renueva sus fuerzas. Úngelos con aceite fresco cada mañana, mi Dios. Derrama tu bendita unción desde su cabeza hasta sus pies. Sé tú, Padre bueno, el que está con ellos a cada instante, para que esta congregación pueda fluir, mi Dios, y pueda llegar a ser lo que tú tienes planeado, mi Dios. Sé tú, Señor, levantando los brazos de nuestros pastores, Padre bueno. Sé tú, mi Dios, viendo la provisión de cada una de sus diferentes necesidades físicas, emocionales, espirituales, Señor, porque también tenemos necesidades materiales y necesidades afectivas. Hoy honro su vida, Padre bueno. Oro por la vida de su familia, sus hijos y cada uno de sus descendientes, Señor. Honro la vida de este árbol que tú has plantado